Sebastián. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya soy hermano de mi papá. Soy Ruiz Ruiz. Ah, sí, cierto. Bueno, sí, pues, está bien, ¿no? Sí, Bueno, es bueno tener un hermano mayor. quedamos. Sí, claro, un hermanazo que tengo. Exacto. Sí, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, Carlos Eugenio? Muy bien, muchas gracias y perdón por la aclaración. No, hombre, al Es... contrario, perdóname. Escuchamos, ahí ves aquí las notas de tu fondo musical, ¿eh? Muy bien. Te escuchamos, ¿eh? Gracias. Bueno, justamente estaba escuchando la participación de la doctora Victoria ahorita, hace unos momentos, y yo no sabía que era la fecha en que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Pero curiosamente preparé también una breve reflexión respecto a lo siguiente. En días anteriores mi hijo, Fernando, estaba preparando una pequeña investigación acerca del plato del bien comer. Veía cómo estaba ahí viendo cómo se compone ese famosísimo plato que pocas veces seguimos al pie de la letra. Y entraba en mí la reflexión, bueno, si hay un plato del bien comer, ¿por qué no puede haber un plato del bien pensar? Entonces como que esa idea empezó ahí a rondar un poquito en mi cabeza durante estos días, enfocándolo principalmente al tiempo en que estamos dando clases, muchos de nosotros, los maestros, mis colegas, educadoras, maestros de secundaria, de prepa, de primaria. Y creo que este plato del bien pensar muy bien podría estar constituido por tres elementos. Dos de ellos son muy parecidos, pero tienen su razón. El primero de ellos es aquel que destacó mucho el psicólogo y pedagogo estadounidense John Dewey. Se escribe Dewey, pero se oye muy feo y se pronuncia Dewey. Él hablaba acerca del pensamiento crítico. El pensamiento crítico para él, pues, es una serie de ideas que van secuenciadas que permiten llegar a un conocimiento más amplio de una cosa. Empieza de una duda, se convierte en una investigación para terminar siendo una conclusión. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los niños de sexto grado. Un saludo a mis alumnos de sexto A, sus mamás, que pueden ellos decir, bueno, ya crecí, pero ¿por qué ya crecí? Ahí está la duda. Esa duda los va a llevar a investigar en su libro de Ciencias Naturales la evolución del ser humano y los cambios físicos y los cambios mentales que también vienen en el libro de Formación Cívica y Ética, y se va a dar cuenta de que no puede permanecer en su estado original como un niño de primera infancia. Este conocimiento que partió de la duda ahora lo va a llevar a una conclusión, una primera conclusión, que es el decir, con razón, entonces tiene un beneficio muy grande el que yo esté creciendo y entiendo por qué reacciono de diferentes maneras y por qué mi cuerpo ya no es el mismo, exactamente el mismo que el de hace un año. Y así como con este tema, pues con todos, ¿verdad? Partimos de una duda, se convierte en una investigación que genera un primer conocimiento, después se convierte en conclusión. Ese es el primer elemento de mi plato del bien comer. El segundo elemento es la reflexión, que también va junto con pegado. Allá en la normal nos decían en aquellos años, a finales del siglo pasado, se escucha muy aparatoso eso, pero es la verdad, allá por el 96, 98, la maestra Clemen nos decía que el niño debería tener un pensamiento crítico, no criticón, ¿verdad? Ese lo tenemos muy desarrollado, crítico y también reflexivo. El pensamiento reflexivo es aquel que nos lleva a analizar la conclusión a la que ya llegamos con el pensamiento crítico. Una reflexión profunda en la cual el niño va a poder descubrir si llegó a una buena conclusión o si con el paso del tiempo esa conclusión tiene que ser modificada por otros aprendizajes, por otras experiencias que ha ido adquiriendo y que ahora le van a llevar a otra conclusión. Esa es la reflexión. Es un reflejarse en lo que sabe, en lo que siente y en lo que es. Entonces, esos dos elementos creo que son muy necesarios en la actualidad dentro del salón de clases o dentro del aula virtual que estamos trabajando algunos de nosotros, pero también dentro de la misma vida personal y diaria. Y el tercer elemento, así como para cerrar este círculo del plato del bien pensar, está la humildad, una dosis de humildad, porque ahora ya todo mundo sabemos, todo mundo nos enojamos si alguien pretende enseñarnos algo o corregirnos,
Todo el mundo sentimos que somos superiores por 2 libritos que hemos leído o por 5 videos que nos chutamos en YouTube. Y si llega alguien que sabe un poquito más o que ve las cosas diferente, nos enojamos en vez de decir, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Reconozco que esta persona me está ayudando a crecer, me está ayudando a mejorar, y esa mejoría se tiene que ver, en este caso, en mi profesión, pero también en mi vida diaria. Y si ese plato del bien pensar lo transmitimos o lo promovemos en nuestros hijos, principalmente en nuestros segundos hijos, nuestros alumnos, en nuestros semejantes, nuestra pareja, nuestros hermanos de sangre, nuestros amigos, pues creo que podríamos adquirir nuevas experiencias y un ambiente creo que muy, muy bueno de aprendizaje, porque el aprendizaje, como dije la semana pasada, no solamente es en el libro y en el programa, sino en la misma escuela de la vida. Así que es una invitación para todos los radioescuchas a promover ese pensamiento crítico, no criticón, vuelvo a decir, porque es el que más nos gusta y hasta nos faltan palabras para poder desarrollarlo mejor. El pensamiento reflexivo para ver qué, para poder responder las preguntas que decía hace 8 días, y la humildad que es tan necesaria en estos tiempos. Muchísimas gracias. Espérame, oye, es que todos ponen a hacer muchas cosas muy difíciles, y en este caso lo más difícil es la humildad. Yo creo que la palabra la escuchamos de vez en cuando, o quizás muy seguido, pero jamás nos hemos puesto a pensar en la importancia de la palabra humildad, y yo creo que, pues ya lo mencionaste tú solamente, permíteme repetirlo, yo creo que es lo que menos tenemos de humildad, y lo que tú mencionabas de que a veces por leer un libro o pasar frente a una universidad, pues a veces nos sentimos más que los demás, y es que no tenemos humildad. Qué triste, ¿no, Carlos? Así es, a veces me ha pasado a mí bueno, ahorita ya no, afortunadamente, gracias a Dios, pero me pasó una experiencia muy fea en la que yo vi a una persona vestida, según yo, no para la ocasión que se ameritaba. Andaba de tejana y con una gabardina así como con pelitos, como tipo de banda grupera. Y yo la verdad sí pensé, bueno, ¿y este señor se le quedó el caballo? ¿O dónde dejó su mula estacionada? La verdad sí fue un prejuicio muy grande. Y a final de cuentas era el ponente de una grandísima conferencia. Entonces, pues sí, a veces uno se equivoca y se equivoca muy feo en el prejuicio. En cambio, ya cuando uno va adquiriendo la humildad o trata uno de cultivarla, porque no es fácil, pues se da cuenta uno de que para empezar uno no es Superman, uno no es Dios, uno no es lo máximo. Y esos reconocimientos se dan precisamente cuando tenemos nuestros errores y experiencias agrias, y ahí entra precisamente el pensamiento crítico y reflexivo, ¿verdad? Esos dos nos tendrían que llevar necesariamente en algún momento de nuestra vida a encontrar un poquito la humildad. Bien, pues interesante, Carlos. Ojalá que te escuchemos y que pongamos un poquito de nuestra parte para ser humildes, por lo menos en esta ocasión. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, un saludo para todos ustedes. Hemos escuchado al doctor en ciencias de la educación, Carlos Eugenio Ruiz, con este importante tema. Humildad. ¿Eso es tu humildad? Pregúntese, luego, usted lo conteste, ¿para qué me contesta a mí? Vamos a vernos en sus acciones. Vamos a identificar. Bueno, pues ya dije mucho por el día de hoy. Trato de ser humilde y te pido perdón si no lo he sido o si no ha parecido de esa manera, con alguna actitud, con algún gesto, con una palabra mal dicha. Creo que es un buen tiempo de reflexión y de crítica hacia uno mismo y reconocer que a veces no soy lo que parezco, para bien o para mal. En este caso, para bien. A veces parece uno muy humilde y en realidad todavía hay soberbia en el corazón. Y a veces parece que hay soberbia, pero en realidad uno va aterrizando ciertas cosas. Así que bueno, ojalá que te sirva esta pequeñita reflexión. Y recuerda, no seas criticón. Crítico sí, criticón no tanto. Domínate un poquito. Adiós, Dios te bendiga.